Dios te bendiga. Una vez más estamos en la casa de Dios. Estamos bendecidos porque nos hemos gozado en las alabanzas, hemos llorado. Ahora Dios nos va a hablar. Les invito a que se pongan de pie. Tengo el santo privilegio de compartir la poderosa palabra del Señor. El libro de San Juan, capítulo 16 y verso 6. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, digan amén fuerte para la honra y la gloria del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 16 y verso 6 dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Una vez más, hermano, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Padre, te doy gracias por este santo privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, mi Dios eterno, por hablar mi vida, oh Dios. Te doy gracias, porque sé que tu pueblo, Señor, todos vamos a aprender, todos, Señor, vamos a recibir tu palabra. Oh Espíritu Santo, enséñanos, ministranos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hermanos, en esta hermosa hora nos toca estudiar un tema sobre un poco más y me veréis. Cuando una persona que está, hermano, postrado en una cama y uno le dice: un poquito más, vamos a ver la mano de Dios. Un poquito más de fe y vamos a ver el milagro de Dios. Muchas veces le decimos al que está en el hospital: un poquito más, nos vamos a ver pronto, porque muchos fueron aislados. Al que está en la cárcel se le dice: por favor, un poquito más de fe. Dios sabe lo que hace con su vida y usted va a salir fuera de esta cárcel. Y nuestros amigos que nos visitan, muchas veces le decimos: bienvenido, un poquito más, vamos a ver el milagro poderoso de Dios. Porque Dios, hermanos, en su infinita misericordia y bondad, alcanza, hermanos, al más vil pecador, a la escoria de este mundo, hermanos, los saca de las tinieblas y los traslada a su luz admirable. En una carrera de unos niños, hermanos, discapacitados, se les dice: un poquito más y van a llegar a la meta. Y en uno de ellos, hermanos, no pudo llegar y todos dijeron: vamos a ayudarlo, porque todos tenemos que llegar a la meta. Un poco más le faltaba, pero todos llegaron. Aunque otro cayó, pero otros, hermanos, lo ayudaron y todos llegaron a la meta final. Este pastel, hermanos, de un poco más, es todo el relato del capítulo 16 y vamos a leerlo de esta manera. Vamos a regresar en el verso 1, hermanos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto con vosotros, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo los he dicho, o los había dicho. En los primeros, hermanos, del 1 al 4, nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos
sobre, hermanos, la persecución. En este relato del capítulo 16, hermanos, Jesús enseña, hermanos, prácticamente su enseñanza final antes de irse, aunque hay más capítulos. Él habla, hermanos, sobre el Espíritu Santo en el mundo y sobre el Espíritu Santo, hermanos, para los discípulos. Y también, hermanos, relata, hermanos, de que yo voy al Padre, pero os conviene, aunque se van a entristecer, aunque van a llorar, aunque van a ser perseguidos, pero un poco más, un poquito más, y me veréis. Jesús advierte a sus discípulos que serían esparcidos. Es que no ha habido, hermanos, mayor persecución, hermanos, que la que ha habido en nombre de Dios. Y muchas veces los perseguidores desconocen a Dios, pero lo hacen en nombre de Dios. Y no ha habido, hermano, mayor rechazo al evangelio. Aún, hermanos, el evangelio es poder de Dios. No ha habido, hermanos, mayor, hermanos, persecución contra los siervos de Dios. Aún predican, hermanos, con el poder de Dios, con hermanos, el respaldo de Dios, con la administración del Espíritu Santo. Hermanos, no ha habido, hermanos, mayor, hermano, persecución más que, hermanos, aquellos que, hermanos, odian el evangelio, hermanos, odian la palabra de Dios. Pero Jesús ya, hermanos, advirtió. En esta época en que vivimos, son épocas, hermanos, finales, son tiempos finales. Jesús, antes de ir, hermanos, con el Padre, y hermanos, prácticamente en los momentos, hermanos, antes de ir a la cruz, advierte a sus discípulos. Y seguimos, hermanos, en el verso 5, Él habla, hermanos, de los beneficios de su partida. Esto dice, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, porque yo os digo la verdad y os conviene que me vaya. Note aquí, hermano, dice, y os conviene que me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, hermanos, os conviene que me vaya. Os conviene que Jesús, hermanos, sea arrestado. Os conviene, le dice a los discípulos, que este ministerio de enseñanza y de milagros se detuviera. Os conviene que también Jesús fuera azotado. Os conviene que Jesús sea ejecutado. Os conviene que Jesús sea clavado en una cruz. Os conviene que muera entre ladrones. Y os conviene que su cuerpo sea sepultado en una tumba fría. Hay muchas cosas en la vida que en el momento al parecer no nos conviene, pero en el plan divino de Dios, hermanos, muchas de las cosas que Dios permite, porque en su santa voluntad conviene que ocurran las cosas, porque en el plan divino de Dios,
Dios tiene grandes propósitos para sus vidas, para mi vida, y Dios hace que las cosas conviene para nosotros, hace que las cosas conviene para su honra y su gloria. Y hermanos, muchas veces, hermanos, lloramos en el altar, hermanos, imploramos a Dios y rogamos para que Dios, hermanos, su poder sea glorificado, sea manifestado sobre nuestras vidas, porque hermanos, nos damos cuenta que en el proceso sí es conveniente pasar por esos momentos, porque nuestro Señor Jesucristo sí era necesario, os convenía, hermanos, que sufriera en la cruz de Calvario para nuestra salvación y redención. Conviene que la sangre de Cristo sea derramado en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean perdonados y lavados por su preciosa sangre. Os conviene, hermanos, dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que yo me vaya, que yo vaya al Padre y que envíe el Consolador. Aunque la tristeza llene el corazón, llene el corazón de los discípulos, pero nuestro amado Salvador convenía que Él fuera al Padre para que, aunque la tristeza, aunque el dolor, aunque, si nota usted, mi hermano, cuando usted llega a visitar a alguien en un lecho de dolor, en el hermano viendo a un cuerpo sufrir, uno en el momento dice, conviene que le entreguemos a Dios, conviene que nuestro Padre se lo lleve, conviene que ya deje de sufrir. Pero cuando amamos a una persona con todo nuestro corazón, conviene que se nos vaya, ¿verdad que no? Porque hay dolor, hermanos, es duro, hermano, pasar. De acuerdo a lo que dicen los hermanos que han perdido un familiar, hermanos, en mi familia nadie se ha ido, todos estamos vivos, somos 8 hijos, hermanos, papá y mamá están vivos todavía. Hermanos, no sé exactamente el dolor desgarrador, hermanos, de perder a un ser querido, pero muchas veces conviene para que uno, hermano, pueda pasar por esos procesos, hermanos, porque no es fácil, hermanos, ir a dar unas palabras de consuelo a alguien, hermanos, por los nervios que las personas llevan, hermanos. En vez de decir, ¿sabe qué? Yo vengo a decirle que solamente en Dios está la esperanza, que solamente está en Él el consuelo. Hermano, por los nervios, hermano, ya no le salen las palabras. No se me olvida en un tema que estaban hablando, hermanos, sobre, hermanos, el consuelo a las personas o dar el pésame a las personas. En una de ellas, una madre que emocionada llega y saluda a la otra madre y le dice, felicidades. Los nervios lo engañaron. No hay palabras como expresar, hermanos, pero muchas veces conviene, hermanos, que una persona, hermanos, se nos vaya. En este caso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era conveniente, hermanos, que fuera al Padre, porque, hermanos, se cumplen las promesas del Padre, hermanos, por un hombre entró el pecado y por otro también viene la salvación. Por nuestro amado y Salvador Jesucristo hay salvación para todos nosotros, hay salvación para el perdido, hay salvación para aquel que necesita luz y esperanza, hay sanidad para aquel que necesita, hermanos, encontrar al médico de médicos, hay, hermanos, solución para aquel que busca una solución. Solo en Cristo hay solución. Era conveniente, hermanos, pero los discípulos en el momento para ellos causaba tristeza. Si sigue conmigo, hermanos. Pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuere a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Leamos una vez más verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús habló, hermanos, sobre la venida del Espíritu Santo, el Consolador, y dice, hermanos: Él me glorificará, porque te tomará de lo mío y os hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y Él os hará saber. Y llegamos al punto, hermanos, centro de este tema: todavía un poco y no me veréis. Jesús, hermanos, les estaba diciendo a sus discípulos: mis discípulos, un poco, ya no voy a estar con ustedes, pero un poco más me van a ver. Porque era necesario que Cristo, hermanos, fuera a la cruz del Calvario, que muera por todos nosotros, y que fuera, hermanos, llevado su cuerpo en una tumba, y que al tercer día resucitara, hermanos. Era necesario. Por eso dice, hermanos: un poco no me van a ver, pero dentro de un poco me van a ver. Al tercer día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermano, resucitó de los muertos. Y, hermanos, después de resucitado, hermanos, estuvo con sus discípulos ya resucitado. Hasta Tomás decía: si yo no le veo, como dice el dicho común, sin ver no creer. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo pasara por estos procesos, porque si no, los discípulos con la tristeza no tendrían, hermanos, el Consolador. No habría llegado, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Dice, hermanos, en el verso 17 o en el verso 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo aún poco y me veréis, ¿y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que quería preguntarle y le dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto, que todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice, hermanos, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un hijo, ya, dice, hermanos, no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido
un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque vuestro gozo se ha cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Los discípulos habían creído en nuestro amado Salvador Jesucristo. Aunque, hermanos, fueron advertidos de la persecución, aunque Él les enseña, hermanos, que convenía que Él se fuera, aunque la tristeza, hermanos, llenara el corazón de los discípulos, pero Él le dice: nada habéis pedido en mi nombre, pero todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo rogaré por vosotros. Pues el Padre mismo me ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, si es el aplauso, dele para el Señor, dele fuerte, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les anuncia claramente: por haber creído en Él y por haber creído en Él que viene del Padre, serían esparcidos, serían perseguidos. Y claro, cuando Jesús, hermanos, es arrestado, sus corazones se llenaron de tristeza, huyeron, se fueron. Hay momentos en la vida en que, hermanos, nos toca quizás vivir, hermanos, que ya no vamos a aguantar los procesos. Pero Jesús advierte que, hermanos, todo aquel que ha creído en Él sufriría persecución. En este mundo habría, hermanos, aflicción. No somos de este mundo. En este mundo no nos conoce y no conoce al Padre. Pero Jesús dijo: hermanos, ahora creéis, he aquí la hora viene, y ya ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Los discípulos, cuando Jesús advierte que Él ya era el momento en que ya debía ir, el corazón de ellos, hermanos, se llenó de tristeza, de dolor.
Pero Jesús, hermanos, nos deja una promesa. Y hermanos, tenemos en medio nuestro la promesa del Padre, el Espíritu Santo, hermanos, el Consolador. Si hoy en este momento usted está con tristeza, con dolor, está sufriendo por una situación difícil que puede estar atacando su vida. Yo sé que es un servicio de jóvenes. A los jóvenes, nuestra juventud también son perseguidos. Son hermanos perseguidos con la tecnología. Antes, hermanos, se aprendía las tablas de aritmética y uno se la aprendía muy bien. Uno, hermanos, aprendía, hermanos, muchas cosas que ahora nos tienen, hermanos, como buenas personas. Ahora nuestros jóvenes, gracias a Dios, que aquí, hermanos, nuestros jóvenes saludan. Pero, hermanos, hay lados en que uno dice buenas tardes, nada. Lo ven a uno todo raro. Este cristiano no es de los evangélicos lights o de los evangélicos híbridos, un poquito de gas y arranca. No son de aquellos que son motivadores, que son positivos. Cuando lo ven a usted de la senda antigua, de la escuela, hermanos, antigua, que cuando usted habla con un joven y le dice, joven, usted necesita de Dios, vamos a meternos en ayuno. Mientras que otro le dice, joven, usted tiene grandes promesas de Dios. Usted va a tener esto, aquello. Y hermanos, y el joven, hermanos, lo motivan. Mientras que aquí en la Sagrada Escritura, los primeros fueron esparcidos. Mientras que, hermanos, los discípulos, hermanos, fueron perseguidos. Y usted y yo, hermano, quizás no estamos sufriendo la persecución como en otros países. Hermanos, estamos en tiempos finales. Hoy quizás usted mira las cosas como pasan, hermanos, y uno dice, Señor, ya tu venida es pronto. Hoy, hermanos, por la palabra, un poco más el que vendrá viene. Un poco más, hermano, el que ha de venir viene por nosotros. Mientras tanto, quizás el dolor pueda atacarnos. Mientras tanto, puede la situación, hermano, dañar o afectar nuestra fe. Hoy puedo decirle un poco más, porque la promesa de Dios está para su vida. Si hoy necesita sanidad, el Señor tiene poder para sanarlo. Si usted está orando por un familiar, necesita, hermano, ver el poder de Dios en restauración, en salvación, un poco más, el Señor se va a glorificar. Usted está, hermano, pidiendo, clamando, hermano, por, hermanos, su matrimonio, su hogar, su trabajo. Hoy le puedo decir un poco más, que usted va a ver la gloria de Dios. Un poco más, si usted busca de corazón al Señor, un poco más, vamos a ver las maravillas de Dios. En este mundo tendremos aflicción, pero confiemos que el príncipe de paz está con nosotros. El consejero fiel está con nosotros. El gran yo soy está con nosotros. Confiemos, confía, dijo nuestro Señor Jesucristo, que yo ya he vencido el mundo. Él ya lo venció. En este mundo siempre habrá aflicción, habrá tristeza, habrá dolor, habrá enfermedad, habrá persecución, habrá necesidades fuertes, pero confiemos, nuestro Salvador ya lo venció. Hoy en esta noche invito al grupo musical, mientras que nos dirijan unas alabanzas, alguien en esta noche. Y no se me olvida, hace 10 años que Dios me permitió predicar sobre un poco más, si me veréis. No se me olvida. En ese momento, el pastor, hermanos, sin haberme dicho, sin haberme avisado, me dijo, hoy le toca predicar. Esa noche, hermanos, una pareja que estaban a punto, hermanos,
de separarse, pero esa noche encontraron salvación, porque se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo sí murió en la cruz del Calvario. En este mundo hay aflicción, pero Él ya venció al mundo. El creyente que busca a Dios tendrá momentos difíciles, pero confiemos un poco más. El que ha de venir, viene. Aunque en este mundo, hermanos, estamos viendo las cosas cambian, pero nuestro Cristo no cambia. Él sigue siendo el de ayer, de hoy, sigue siendo con poder y gloria. Él resucitó de los muertos y su Espíritu Santo está aquí para ministrarnos en esta noche. Si usted está clamando, usted viene por un milagro, un poco más esta noche vamos a ver la obra de Dios. Un poco más esta noche vamos a ver el poder de Dios. Joven que está en esta noche angustiado, quizás tus calificaciones no han sido los mejores, pero un poco más. El que se ha de glorificar sobre tu vida, el que va a honrar tu fe, Él lo va a hacer. Si Dios honró la fe de David cuando luchó contra el gigante, Él obtuvo la victoria. Y Él decía: honra la fe de tu siervo. Los discípulos habían creído en el Maestro, pero cuando Él les dijo un poco más y no me veréis, se entristecieron. Quizás en este momento tu corazón hoy se turba. Hoy lo invito esta noche, venga al altar. Aquí está nuestro Padre. Aquí está nuestro Salvador y su Espíritu Santo. Hoy venga al altar y clamemos juntos. Camina conmigo, Jesús. Así es. Camina conmigo. Hoy con fe acerquémonos al altar. Nunca de Jesús. Hoy con fe acerquémonos al altar. Camina conmigo. Hoy el Señor nos va a ministrar poderosamente. Un poco más, un poco más. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Se lo es. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Cuando me siento solo, sin ganas de seguir, cuando mi fe no alcanza a ver para creer que estás aquí. Cuando mis enemigos me quieran destruir, no me dejes caer, Jesús.
camina, camina